¿Te has despertado alguna vez de un sueño con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que lo que acababas de ver no era simplemente producto de tu imaginación? Tal vez has tenido esa sensación extraña de que, mientras dormías, alguien o algo trataba de decirte algo. Que entre imágenes confusas, símbolos raros o paisajes que nunca has visto, había un mensaje esperando ser entendido. No estás solo. Millones de personas alrededor del mundo han tenido experiencias similares, sueños que no se olvidan, que se repiten, que parecen gritar desde lo profundo del alma. Presta atención, y es en ese susurro silencioso donde comienza una verdad que hoy quiero revelarte. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Y si esos sueños fueran más que simples imágenes? ¿Y si fueran un canal que Dios está usando para hablarte? Porque la realidad es que Dios aún habla. No solo en templos, no solo a través de pastores o profetas. Él también habla en la intimidad de la noche, cuando el mundo se apaga y el alma se abre. ¿Te suena extraño? No debería. La Biblia lo confirma. En Job 33, 14, 15 dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en sus camas. Tal vez has pensado que tus sueños no tienen sentido, o tal vez has tenido uno que se ha repetido, y aunque no sabes explicarlo, no lo olvidas. Y ahora estás aquí, viendo este video buscando respuestas. Eso no es casualidad. Si estás escuchando esto, es porque hay algo que Dios quiere mostrarte. No llegaste hasta aquí por un simple clic. Este momento ha sido preparado para ti, para que veas más allá de lo que tus ojos físicos pueden percibir, para que entiendas que tu vida no es un conjunto de coincidencias, es parte de un plan divino que puede estar hablándote justo ahora a través de esos sueños. Así que te invito a quedarte, porque lo que estás a punto de descubrir podría abrir tus ojos espirituales. No solo para entender tus sueños, sino para entender que Dios te está buscando, que quiere guiarte, hablarte y revelarte cosas que cambiarán tu vida para siempre. Imagina por un momento que todo lo que has soñado, cada imagen extraña, cada símbolo que no comprendes, cada rostro que aparece sin explicación, no han sido producto del azar, sino parte de un mensaje divino. ¿Qué harías si te dijeran que, en medio de esas visiones nocturnas, Dios ha estado intentando hablar contigo? Hay personas que buscan escuchar a Dios en lo espectacular, en lo sobrenatural, en señales que caen del cielo, pero no se dan cuenta de que muchas veces el Creador elige lo más sencillo y silencioso para revelar lo más profundo. Y una de esas formas son los sueños. A lo largo de la Biblia encontramos una verdad constante. Dios habla en sueños, no como entretenimiento, no como juegos mentales, sino como mensajes cargados de dirección, advertencia, propósito y promesa. Fue en un sueño donde José, el esposo de María, recibió la instrucción de no temer en tomarla como su esposa Mateo. Fue en sueños donde el faraón supo que 7 años de abundancia serían seguidos por 7 años de hambre. Génesis 41. Fue en sueños donde el joven José, hijo de Jacob, vio su futuro de gloria, cuando aún era un simple pastor de ovejas. ¿Te das cuenta? Dios no ha cambiado. Aquel que habló en la noche a sus siervos puede estar hablándote también a ti. Pero para escucharlo, hay que estar atentos, no a los oídos físicos, sino al corazón abierto. Hoy quiero prometerte algo. Si decides quedarte hasta el final de esta historia, no solo vas a entender cómo Dios habla en sueños, sino que aprenderás a reconocer cuándo un sueño es divino, cuándo es una advertencia, cuándo es una revelación, y qué hacer cuando lo recibes. No necesitas ser un profeta para recibir un mensaje de Dios. No necesitas un título, ni un altar. Necesitas fe.
porque a quienes tienen fe, Dios les revela secretos. Como dice Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu vida no es común, y si Dios te está hablando, es porque hay un propósito que aún no has comprendido. Tal vez llevas tiempo sintiéndote perdido, desanimado o desconectado del cielo. Pero hoy puede ser el día en que todo comience a cambiar. Quédate conmigo. Escucha esta historia, porque puede ser que, en medio de esta narración, encuentres la clave que estabas esperando. Una revelación que transforme no solo la forma en la que duermes, sino también la forma en la que vives. En un rincón apartado de las montañas de Judá, donde el viento acariciaba los olivos y el sol teñía de oro los campos al amanecer, vivía un joven llamado Lemuel. No era conocido entre los sabios, ni descendía de profetas. Era simplemente un hombre común, un agricultor de manos ásperas y mirada tranquila, que pasaba sus días entre semillas, tierra y oración. Pero había algo que hacía diferente a Lemuel. Mientras los demás dormían sin recuerdos, él soñaba. Y no eran sueños comunes, eran imágenes que lo despertaban sudando, con el corazón latiendo como tambor de guerra. A veces veía fuego cayendo del cielo, otras, un cordero que hablaba. En ocasiones, escuchaba su propio nombre susurrado entre truenos. No entendía nada, pero sabía que no eran simples ilusiones. Durante mucho tiempo guardó silencio. ¿Quién le creería? ¿Qué dirían los ancianos si contaba que veía símbolos extraños en sus noches? Pero los sueños no cesaban. Al contrario, se hacían más intensos, más vívidos, más insistentes. Era como si algo o alguien tocara a su puerta cada noche, esperando ser escuchado. Una noche, Lemuel soñó que estaba en un desierto inmenso. No había nada a la vista, ni árboles, ni caminos, ni señales, solo arena, viento y calor. Caminaba sin rumbo, con los pies heridos y la boca seca. De pronto, a lo lejos vio un río. Pero no era un río de agua. Fluía oro, un oro líquido, resplandeciente, puro, que iluminaba el entorno como si el sol naciera de su cauce. Lemuel corrió hacia él, impulsado por una mezcla de sed, asombro y esperanza. Sentía que si tocaba ese río, algo cambiaría, que recibiría una respuesta, una promesa. Pero justo cuando estaba por sumergir su mano, el río desaparecía. Y él despertaba, solo, con el corazón acelerado, y la sensación de haber estado frente a algo sagrado. Este sueño se repitió noche tras noche. El mismo desierto, el mismo río, la misma desaparición, como una melodía inacabada. Lemuel comenzó a sentir que aquello no era solo un sueño, sino una llamada. Pero, ¿una llamada de quién? Buscó respuestas en su aldea, pero nadie supo decirle nada. Algunos se burlaron, otros le recomendaron descansar, pero en su interior algo ardía. Una voz suave le decía, esto no es locura, es revelación. Y fue así como decidió buscar a Eitán, un anciano sabio que vivía en una aldea vecina. Eitán era conocido por su discernimiento espiritual, y muchos decían que tenía el don de entender los misterios de Dios. Con el primer rayo de sol, Lemuel emprendió el viaje. No sabía qué encontraría, pero su corazón le decía que allí comenzaría a entender. El camino hacia la aldea de Eitán era largo, pero Lemuel no se detuvo. Algo en su interior le empujaba como una brisa invisible que no lo dejaba rendirse. Caminó durante horas hasta llegar a una colina donde el sabio vivía en una humilde casa de piedra, rodeada por viñas y pergaminos. Eitán lo recibió con amabilidad, como si ya supiera que venía. Lemuel se sentó frente a él, y con voz temblorosa, comenzó a relatar todos sus sueños. Cada imagen, cada sensación, cada vez que el río de oro desaparecía ante sus ojos. El anciano escuchó en silencio,
con los ojos cerrados y las manos entrelazadas, como quien consulta con el cielo mientras otros hablan. Cuando Lemuel terminó, un largo silencio se apoderó del lugar. Eitan abrió los ojos, lo miró con compasión y le dijo: «Ese desierto, Lemuel, eres tú, tu interior, tu corazón que busca dirección. La arena es tu ansiedad, el sol ardiente es tu carga, y ese río de oro no es para enriquecer tu bolsillo, es para transformar tu alma. Es la gloria de Dios, es su promesa. Pero aún no la puedes tocar, porque estás tratando de alcanzarla con tus fuerzas, no con tu fe». Lemuel quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie le había hablado así jamás. Por primera vez, comprendía que su sueño no era un castigo ni una locura, sino una invitación divina. «Eitan», continuó, «Dios te está hablando, pero para entenderlo, debes dejar de correr con tus pies y comenzar a caminar con tu espíritu. El río no ha desaparecido, solo espera que tus ojos cambien. No busques tocarlo con tus manos físicas. Toca su promesa con el corazón». Las palabras del anciano se clavaron en Lemuel como semillas en tierra fértil. Esa noche, al regresar a su aldea, Lemuel oró como nunca antes lo había hecho. No pidió respuestas, solo pidió entendimiento. Y por primera vez en semanas, durmió en paz. El sueño volvió. Sí, pero esta vez, algo era diferente. El desierto seguía allí. El río también. Pero ahora, Lemuel no corría. Caminaba con calma. Y al acercarse, no intentó tocar el oro, se arrodilló. Cerró los ojos. Y en ese instante, el río dejó de desaparecer. Comprendió entonces que el río era real, pero no para el Lemuel de antes. Era para el Lemuel que confiaba, que había entendido que el oro no era material, sino espiritual. Era la gloria de Dios fluyendo incluso en medio del desierto más seco. Y con esa revelación despertó, no asustado, no confundido, sino lleno de paz. La historia de Lemuel no es solo una bella metáfora, es un espejo de lo que muchos creyentes viven hoy. Una travesía en el desierto espiritual, cargando preguntas sin respuestas, sueños que parecen confusos y un anhelo profundo por entender qué quiere decir Dios en medio del silencio. Pero aquí está la revelación. Dios no se esconde, Él enseña. Dios no castiga con silencio, Él educa con misterio. Y una de sus escuelas más sublimes es el sueño. La Biblia no deja lugar a dudas sobre esta verdad. En Números 12:6, el Señor le dijo a Aarón y a María: «Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él». Y en Joel 2:28, el profeta anunció algo extraordinario: «Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». ¿Lo ves? El sueño no es una manifestación limitada a los grandes hombres de Dios del pasado. Es una promesa para todos, jóvenes, ancianos, hombres y mujeres. El cielo se comunica en la quietud de la noche, porque ahí se apaga el ruido del mundo y se enciende el susurro de lo eterno. Lemuel estaba recibiendo un mensaje que no podía entender porque aún no tenía la madurez espiritual para interpretar lo que veía. Pero cuando decidió dejar de correr detrás de la revelación y empezó a postrarse con humildad, el mensaje se volvió claro. Así es también contigo. Tal vez llevas tiempo soñando cosas que no comprendes. Tal vez te preguntas si esos sueños tienen sentido o si son señales. Y quizás has sentido frustración al no encontrar respuestas. Pero escucha bien, Dios no habla para confundirte, sino para guiar. La clave está en la actitud del corazón. Si buscas entender con tu lógica humana, muchas veces quedarás en la arena, viendo cómo el río desaparece. Pero si te acercas con fe, con un espíritu humilde, el río se mantendrá, y beberás de él. El río de oro representa las promesas,
los llamados, los dones y las visiones que Dios ha preparado para ti. Están ahí, no son un espejismo, pero no puedes tomarlos como quien busca un trofeo. Debes recibirlos como quien recibe una misión. Y esa misión comienza cuando entiendes que tus sueños no están vacíos, que tienen un origen más alto, que no son el final, sino la semilla de algo que Dios quiere hacer en ti. Cuando Dios quiere revelarse a alguien, no siempre lo hace con truenos ni con fuego. Muchas veces lo hace en sueños. Así fue con Jacob, cuando huía de su hermano Esaú. En medio del desierto, durmió con una piedra por almohada, y soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella. Y Dios le habló, prometiéndole que estaría con él donde quiera que fuera. Génesis 28, 10, 15. Cuando Jacob despertó, dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». ¿No te suena familiar esa frase? Y yo no lo sabía. Así nos pasa muchas veces. Dios está hablando y no lo sabemos. Pero cuando abrimos los ojos espirituales, como lo hizo Lemuel, comenzamos a entender que nada es casual. José, hijo de Jacob, también fue un soñador. Dios le mostró visiones de su futuro, donde sus hermanos se inclinaban ante él. Y aunque sus sueños lo llevaron primero al rechazo, luego a la esclavitud y finalmente a la cárcel, terminaron cumpliéndose, porque los sueños de Dios se cumplen, aunque pasen por el fuego. Génesis. El rey Nabucodonosor también recibió un sueño de parte de Dios. Un sueño tan inquietante que lo hizo buscar a los sabios del imperio. Ninguno pudo interpretarlo, excepto Daniel, un joven hebreo lleno del Espíritu de Dios. Daniel oró, y el Señor le reveló el significado. Así, no solo salvó su vida, sino que testificó delante de reyes que hay un Dios que revela misterios. Daniel fue en un sueño donde el ángel del Señor le habló. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 1:20, un sueño que cambió el curso de la historia. Estas historias no son solo para recordar, son señales de que Dios sigue hablando hoy. Que el mismo Dios que habló a profetas, a reyes, a campesinos y a carpinteros, puede hablarte a ti. Y si estás soñando cosas que no entiendes, es porque quizá estás en el umbral de algo grande, algo que el cielo quiere entregarte. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Tal vez llevas tiempo sintiendo que hay algo que no encaja, que sueñas cosas que no entiendes, que algo en tu interior te está hablando, pero no sabes cómo interpretarlo. Te levantas confundido, preguntándote si fue solo tu mente, o si hay un mensaje más profundo que aún no logras descifrar. ¿Y sabes qué? No estás loco, no estás exagerando. Estás siendo llamado. Dios está tocando a la puerta de tu alma mientras duermes. Está tratando de guiarte, de advertirte, de consolarte, o de despertarte. Porque a veces, solo en el silencio de la noche, lejos del ruido y del agite del día, es cuando realmente estamos dispuestos a escuchar. Quizá como Lemuel, tú también estás caminando por un desierto. Sientes que tu vida está seca, que oras pero no ves respuesta, que buscas pero no encuentras dirección. Estás cansado de intentar tocar el río de oro, esa promesa, ese llamado, esa paz, solo para verlo desaparecer cuando crees estar cerca. Pero hoy quiero que entiendas algo poderoso. No es que el río desaparezca, es que Dios está esperando que te acerques con el corazón correcto. Dios no se revela por capricho, Él busca a los que lo buscan. Como dice Jeremías 29:13, «Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Y tal vez, todo este tiempo, Él ha estado hablándote en sueños, porque sabe que es ahí donde puede encontrarte más receptivo. Porque cuando duermes, no estás preocupado por el teléfono, ni por el trabajo,
ni por el juicio de los demás. Eres tú y tu alma. Y es ahí donde Él planta una visión, una imagen, una palabra, esperando que la tomes en serio. Este es el momento de despertar espiritualmente. No ignores más esos sueños. No los trates como algo trivial. No los deseches solo porque no los entiendes al instante. Pídele a Dios discernimiento. Ora. Busca en su palabra. Consulta con personas espirituales de confianza. Y sobre todo, abre tu corazón, porque tal vez ese desierto en el que sientes que estás no es el fin, sino el lugar exacto donde Dios ha decidido hablarte. Piensa en tus últimos sueños. ¿Hay alguno que se ha repetido? ¿Uno que te dejó inquieto? ¿Un símbolo que no comprendes pero que no puedes olvidar? A veces Dios no nos da todo el mensaje en una sola noche. A veces habla por partes, como piezas de un rompecabezas, que se va armando con el tiempo. Si estás soñando con cosas extrañas, con personas que ya no están, con lugares que no conoces, con situaciones que se sienten más reales que la realidad misma, presta atención. El Espíritu Santo puede estar usando esos elementos para mostrarte algo que solo tú puedes entender. Hay sueños que son advertencias, otros, confirmaciones. Algunos son llamados, y otros, revelaciones de lo que está por venir. El error más común es pensar que si no los entiendes de inmediato, no vienen de Dios. Pero recuerda, José fue vendido por sus hermanos antes de ver cumplido su sueño. Daniel tuvo que orar y ayunar para interpretar lo que vio. A veces, el entendimiento llega después de la obediencia. No estás soñando por error. Si te has sentido desconectado de tu propósito, sin dirección, sintiendo que Dios está lejos, tus sueños pueden ser la brújula que Él está usando para reenfocarte. No los tomes a la ligera. Escríbelos. Medítalos. Pregunta por ellos en oración, porque muchas veces el cielo planta semillas en tu subconsciente, esperando que las riegues con fe. Y si no has estado soñando nada, no te sientas excluido. A veces Dios habla en el silencio, pero si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Él quiere abrir una nueva forma de comunicación contigo. Tal vez, después de esta reflexión, esta misma noche, el cielo te regale un sueño, una visión, una señal, porque Dios quiere hablarte, no al azar. No como quien lanza palabras al viento. Quiere hablarte a ti, por nombre, por propósito, por amor. Él conoce tu corazón, conoce tus miedos, conoce tus preguntas, y también conoce la semilla que sembró en ti antes de que nacieras. No importa si tienes años en la fe, o si apenas estás empezando. Dios no espera perfección, espera disposición. Y si estás dispuesto, si decides hoy abrir tus oídos espirituales, no solo comenzarás a entender tus sueños, comenzarás a caminar hacia tu propósito. Este es el momento. No es solo un mensaje más. No es un video más que termina y olvidas. Es un llamado desde lo alto. Una oportunidad de hacer una pausa y decir, Señor, si me estás hablando, estoy listo para escucharte. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas ser perfecto, solo necesitas fe. Fe, para orar, para confiar, para actuar. Dios no espera que interpretes cada símbolo a la perfección. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, como el de Samuel, que aun siendo niño, cuando oyó la voz de Dios en medio de la noche, solo dijo, Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel 3:10. Haz lo mismo hoy. Haz silencio en tu alma. Apaga el ruido del mundo y dile al Señor, aquí estoy. Háblame, estoy listo para entender mis sueños, para entender mi vida, para caminar contigo. Ora con sinceridad, no con fórmulas religiosas, sino con palabras del corazón. Dile a Dios cómo te sientes. Pídele discernimiento. Pídele paz. Pídele claridad.
Y luego observa, porque el que pide recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Mateo 7:7. Hoy puedes comenzar una nueva etapa, no una llena de confusión, sino de propósito, de conexión, de revelación divina. Y si al dormir Dios te habla esta noche, no tengas miedo. Despierta, escribe el sueño, ora por él, medítalo. Y si no entiendes, espera. Porque a los que confían en el Señor, Él les revela los secretos de su voluntad. Salmos 25:14. No te vayas de este mensaje sin responderle a Dios. Este no es el final. Es el comienzo de algo nuevo. Haz la oración. Da el paso. Camina por fe. Tú no estás solo. Nunca lo has estado. Incluso en tus noches más oscuras, incluso en esos momentos en que te sentías vacío, confundido o invisible, Dios estaba ahí, observando, cuidando, hablando. Tus sueños no son un error, son un lenguaje celestial. Son el reflejo de un Dios que no se ha cansado de ti, que no se ha rendido contigo, que aún ve propósito en tu vida, aunque tú hayas dejado de verlo, y aunque haya desierto, y aunque el río de oro parezca alejarse cuando más lo necesitas. Recuerda, no se trata de correr, se trata de confiar, porque al que cree, todo le es posible, y el que camina con Dios, nunca camina en círculo. Hoy termina esta historia, pero comienza algo mayor en tu interior, un proceso nuevo, un despertar espiritual, una temporada donde empezarás a ver los sueños no como enigmas, sino como puentes hacia el propósito. Cree en esto, Dios aún tiene algo contigo, aún no ha terminado, aún hay promesas por cumplirse, palabras por revelarse, misiones por ser vividas. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra, es porque algo en tu alma ya comenzó a despertar. No ignores esa chispa, avívala, cuídala, protégela, porque esa chispa es el inicio del fuego de la revelación. Levanta tu mirada. Tu vida tiene valor, tus sueños tienen un porqué, y tu fe tiene destino. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de esta historia, no lo guardes solo para ti. Hay muchas personas allá afuera que también están soñando sin entender, que sienten que están en un desierto, que necesitan saber que Dios aún habla. Comparte este video. Sé un canal de bendición, porque tal vez lo que para ti fue una palabra de confirmación, para otro será una respuesta que ha estado esperando durante años. También te invito a dejar en los comentarios lo que has vivido. ¿Has tenido sueños que te marcaron? ¿Sientes que Dios te ha hablado alguna vez de esa manera? Tu testimonio puede iluminar el camino de alguien más. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí compartimos mensajes que alimentan el alma, que reconectan tu corazón con el propósito de Dios, y que como hoy pueden abrirte los ojos a una realidad espiritual más profunda. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video, porque si hoy Dios te habló, créeme, tiene mucho más que revelarte. Gracias por quedarte hasta el final. Que el Señor te bendiga, te guíe y te hable, incluso mientras duermes.